Un hombre nacido en la miseria, con un solo objetivo en mente: unirse al culto demoníaco. Y es que antes de cumplir los 20, gracias a un talento sobrenatural, creó por su cuenta la letal técnica de la espada sombría. Una danza de muerte donde vertió cada gota de su alma. Cuando su técnica alcanzó la perfección, las sombras carmesí empezaron a bailar con sed de sangre. Pero mi historia comenzó mucho antes, cuando mis propios padres me abandonaron a mi suerte. Desde entonces no fui más que un simple sirviente, sobreviviendo en los pasillos de la familia Cien Gansu. Pero entre los muros de esa mansión y el paso de los años, me di cuenta de algo increíble. Guardaba un secreto que nadie más podía sospechar. Tenía el don de ver a través de los movimientos y encontrar los puntos ciegos de cualquier técnica legendaria. Por eso, mientras el mundo se deshacía en elogios por el estilo de la grulla blanca de los Xie, una técnica que los hizo famosos en todo el continente, yo miraba a su patriarca Xie Side, y lo que veía no era más que un idiota sin una gota de talento real. Se pavoneaba con la elegancia de su espada, ganando fama en cada rincón del mundo marcial. Pero yo lo observaba entrenar día tras día, y solo sentía ganas de reír. Su técnica se enfocaba demasiado en la defensa, y en cada movimiento mantenía una postura lista para huir en cualquier momento. Estaba desperdiciando todas sus oportunidades de ataque. Era obvio que en el quinto movimiento podía fingir una retirada, para luego degollar al enemigo en un parpadeo. Pero el gran maestro prefería seguir sus absurdas reglas morales, dejando abierto un agujero mortal en su defensa. De pronto, un grito gélido rompió mis pensamientos. «Escoria asquerosa, ¿cómo te atreves a espiar el entrenamiento del maestro?». Reaccioné de inmediato ocultando mi desprecio, y puse mi mejor cara de admiración. La técnica del maestro es tan profunda y divina, que me quedé hipnotizado sin darme cuenta. El viejo Juan me sacó de allí a rastras muerto de miedo, regañándome y diciendo que por muy listo que fuera, un sirviente jamás debe mirar directamente al sol. Por dentro yo me burlaba de todos ellos. Una técnica tan rígida y sin vida. Y lo llaman uno de los 100 mejores guerreros del mundo. Pero la estupidez de Xie Side no terminaba en el campo de batalla. Tenía a su lado a una mujer virtuosa y no supo valorarla. Escuché entre los susurros de otros criados que su primera esposa Min Sixiu era un ángel en la tierra. Pero ese imbécil la despreciaba por una razón ridícula. Porque cada decisión que ella tomaba era 1000 veces más inteligente que las de él. Todo el personal de la casa respetaba más a la señora Min que al propio patriarca. Y entonces, los celos terminaron por pudrirle el cerebro. La torturó con su indiferencia y frialdad durante años. Y ni siquiera mostró remordimiento cuando ella murió. Ahora se ha casado con Kui Sanmei. Y está tan cegado por su belleza, que deja que esa mujer siembre el caos en la familia, permitiendo que destruya la relación con su hijo mayor. Pero bueno, al final del día, yo solo soy un criado y eso no me incumbe. Mi rutina era sencilla: hacer los recados de la familia y buscar comida para los huérfanos del pueblo. Gracias a mi habilidad para sentir todo a mi alrededor, robar bollos en el mercado se había convertido en un juego de niños para mí. Siempre lograba escabullirme sin que nadie me viera, llevando comida suficiente para que esos niños no pasaran hambre. Pero un día de repente, justo cuando me iba con el botín bajo la ropa, una mano enorme me agarró con fuerza del cuello. Al girarme aterrado, me encontré con la mirada del joven maestro Xie Xiufan. Sus ojos eran como cuchillas, y empezó a recitar mis robos: los dumplings de Hon, los bollos de Sang, y hasta los pasteles de arroz de Li. Dime una cosa, ¿cuándo te convertiste en un ladrón profesional? Me quedé helado y empecé a sudar frío. Siempre había sido extremadamente cauteloso,
Nunca sentí que nadie me estuviera siguiendo. ¿Cómo pudo atraparme el hijo mayor así de fácil? Antes de que pudiera inventar una excusa, sentí un golpe brutal en el estómago. El dolor me hizo colapsar en el suelo, sin aire para articular una sola palabra. El joven maestro me miró con desprecio y me dijo: robar una vez por hambre tiene perdón, pero hacer del robo un hábito te convierte en alguien despreciable. Debajo de las raíces del gran árbol frente a la mansión, hay un pequeño hueco escondido. Él dejaba dinero allí todos los días. Me dijo que si tenía hambre lo usara para comprar comida, pero que si volvía a robar, se encargaría personalmente de que no hubiera una próxima vez. No tendría piedad conmigo. Dio media vuelta y se marchó, dejándome temblando en la tierra. Lo que me asustaba no era la paliza, sino que alguien hubiera visto a través de mis trucos tan fácilmente. Frente al joven maestro, cada uno de mis movimientos era como un libro abierto. No podía ocultarle nada. Ese miedo que nació en mi pecho era mucho más doloroso que cualquier golpe físico. Xie Xiufan no solo descubrió mi robo, también rompió mi máscara de sirviente humilde. Sin duda es el hombre más aterrador, y a la vez el más digno de respeto que he conocido. Pero lo que más me enfurecía era que ese idiota del patriarca despreciara a un hijo tan brillante como él. Desde que llegó esa mujer Cui Sanmei, el viejo se ha convertido en un títere, manejado por una mujer obsesionada con el poder. Cui Sanmei solo se casó con él por la influencia de la familia Xie. Es una víbora astuta que solo busca su beneficio. Se pasa el día creando intrigas, haciendo que el padre odie cada vez más a Xiufan. Al principio, ver al joven maestro siendo castigado sin motivo me producía una satisfacción perversa. Pero con el tiempo, esa sensación se convirtió en una rabia amarga. Xiufan tiene el poder de defenderse y acabar con esto, pero elige agachar la cabeza y soportarlo todo. Ver cómo lo culpan y lo castigan una y otra vez encendió un fuego de impotencia en mi interior. Con su fuerza y talento, podría cambiar el rumbo de esta casa en un segundo. ¿Por qué deja que lo pisoteen de esa manera? Aunque solo soy un espectador en este drama, no puedo evitar querer intervenir de alguna forma. Y la oportunidad llegó más pronto de lo que esperaba. Ese día me fijé en algo sospechoso. La segunda señorita Xie Xiangxi se escabullía sigilosamente hacia la habitación de su hermano mayor. Y en ese momento supe que algo estaba por estallar. Esa loca de Cui Sanmei debe estar tramando algo sucio otra vez. Es increíble. Hasta usa a su propia hija como un peón en su juego. En cuanto Xie Xiangxi se larga, me cuelo de nuevo en el cuarto del primogénito. Parece que la pequeña víbora al final sí que dejó un rastro por donde pasó. Está claro que Cui Sanmei mandó a la niña a esconder las escrituras en la habitación de Xie Xiufan. Querían montar un escándalo por el robo y encajarle el muerto al hijo mayor para hundirlo. Si alguien llegaba a encontrar esos papeles en el cuarto del joven amo, lo acusarían de robar el patrimonio familiar. Y eso es un delito gravísimo. Básicamente, querían embarrarlo con una denuncia de apropiación indebida, para quitarle su derecho a la herencia de un plumazo. El tipo será estricto con los sirvientes. Y todavía me arde que en el mercado me haya expuesto frente a todos por andar robando. La verdad es que le tenía un hambre guardada. Pero desde ese día, cada mañana encuentro en ese agujero dinero suficiente para que esos niños no pasen hambre. ¿Quién diría que el heredero de la familia más rica de Gansu estaría cumpliendo de forma tan seria un pacto hecho con una simple sirvienta? Al principio pensé que solo era por aparentar. Pero no importa si llueve o truena. Él siempre deja las monedas en el tronco del árbol. Un tipo tan recto y noble no merece ser devorado por una hiena como Cui Sanmei.
aunque bueno es hasta gracioso. Ver cómo el gran heredero de la familia está a punto de ser destruido por una simple hija secundaria. Si Xiufan desaparece del mapa, mi rencor por lo del mercado pasaría a ser historia. Pero me puse a pensar que si esta guerra entre él y la madrastra se termina antes de empezar, todo se va a volver muy aburrido. No solo perdería ese huequito mágico que escupe dinero cada día, sino que me quedaría sin el mejor asiento para ver el caos en esta mansión. Y seamos honestos, una pelea solo es buena cuando los dos se dan con todo. No puedo dejar que el show se acabe antes de la primera función. Así que decidí echarle una mano al tal Xiufan. Y no es porque sea buena persona. Es que simplemente no quiero perder mi única fuente de entretenimiento en este lugar. A la mañana siguiente, los gritos en el patio principal de los Xie casi hacen que se caiga el techo. El patriarca Xie Side señalaba a Xiufan que estaba de rodillas, temblando de la pura rabia. Xiufan, pedazo de traidor malagradecido. Las escrituras que acabo de firmar desaparecieron mágicamente de mi escritorio. ¿Vas a decirme que no tuviste nada que ver? Xiufan tenía una cara de no entender nada. El tipo estaba totalmente en blanco. Ahí es cuando Qisan Mei se acerca para echarle más leña al fuego. Dice que no es momento para hablar de esto, pero que como señora de la casa, tiene el deber de decir la verdad. Que Xiufan para mucho tiempo en el mercado últimamente, y que se le deben haber pegado las mañas de los ladrones. Xiufan le clavó una mirada gélida, y le soltó la verdad en la cara. ¿Entonces me estás llamando ladrón directamente? Justo en ese momento, aparece Xie Xiangxi y suelta la bomba. Dice que ayer mientras ayudaba con la ropa sucia, vio algo parecido a un pergamino, escondido en el armario de Xiufan. Con eso fue suficiente. A Xie Side se le subió la sangre a la cabeza. Mandó a los criados a registrar todo de inmediato. Ya cantaba victoria pensando que había atrapado a su hijo. Xiufan estaba resignado. Sabía que si se comía este marrón, todo su esfuerzo de meses se iría directo a la basura. Solo aguantaba tantas humillaciones por la promesa que le hizo a su abuela. Pero nunca imaginó que Qisan Mei jugaría tan sucio. Vaya que amable es la segunda señorita de la casa. Tan dulce y bondadosa, que hasta le lava la ropa a los criados. Xiangxi se quedó muda por un segundo y balbuceó. Es que tú te la pasas afuera. Y por eso no te das cuenta de lo que pasa aquí. Los criados volvieron rápido con el pergamino en la mano. El padre lo arrebató con furia, mirando con soberbia a su hijo arrodillado. Aquí están las pruebas. ¿Qué vas a inventar ahora? Pero cuando desenrolló el papel, se quedó con la boca abierta. Eso no eran escrituras de ninguna tierra. Eran puros garabatos que parecían dibujos de un niño. Xiufan también se quedó descolocado, pero reaccionó al instante, y se le escapó una sonrisita casi invisible. Aunque el dibujo era un desastre, él reconoció perfectamente que eran los movimientos de la técnica de espada de la grulla blanca, y sabía que en toda esa casa solo había una persona capaz de hacer una locura así. Así que ahí mismo se hizo el responsable. Dijo que esos garabatos los había hecho él, que los escondió porque le daba vergüenza que los vieran, por lo feos que estaban, y preguntó con toda la calma si había algún problema. Qisan Mei se quedó de piedra. Se le borró la sonrisa ganadora en un segundo. Y el padre estaba tan avergonzado que no sabía dónde meterse. Solo pudo hacer un gesto con la mano, para que Xiufan se levantara y se fuera. La niña quería seguir protestando, pero la madre le lanzó una mirada que la fulminó. Y no le quedó otra que cerrar la boca. Terminado el show, fui al árbol por mi pago de siempre, cuando de repente escucho una voz suave a mis espaldas.
Sabía que había sido tú. Me doy la vuelta. Y es la hermana mayor Xie Xiuyan. Ahí parada toda elegante. Preguntándome si me había asustado por hablarme de golpe. Me dijo que su hermano le contó que yo llevaba comida a los niños pobres y que quería verlo con sus propios ojos. Se me puso la piel de gallina. Siempre estoy alerta a todo lo que me rodea. ¿Cómo diablos no sentí que estaba ahí? La mirada de Xiuyan se veía demasiado sincera. Me dijo que aunque robar está mal, si el que roba lo hace con un sentido de justicia en el corazón, debería sentirse orgulloso de sí mismo. Y que de todas formas, me agradecía por haber salvado a su hermano. A sus ojos, yo era un tipo realmente brillante. Y la verdad me dio algo de vergüenza sentir su halago. Pero el joven amo seguro no pensaba que yo fuera inteligente. Para él yo era más bien un tipo astuto y escurridizo. En cambio, la señorita siempre fue de esas personas dulces que resaltan tus virtudes. Nunca tuvo ni un gramo de arrogancia. Antes de dar un paso, analizaba todo con una calma y una madurez envidiables. Pero viendo cómo ese tal Tui Sanmei estaba destrozando todo, ¿de verdad iban a seguir aguantando solo por el honor de la familia? Por ser el clan número 1 de Gansu. Ese honor que no sirve de nada cuando estás muerto. ¿Realmente valía tanto la pena? Comparado con eso, yo prefería 1000 veces una vida libre y sin cadenas. Aunque fuera en una familia sin tanto prestigio como esta. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión de los Xie era puro luto y silencio. Xie Xiufan entró tambaleándose. Corrió a la habitación de su abuela. Pero solo encontró ese cuerpo familiar descansando inerte en la cama. Le tomó la mano con un temblor que le recorría el cuerpo. Y las lágrimas empezaron a rodar sin que pudiera detenerlas. Recordó las últimas palabras que ella le susurró antes de partir. Las peleas internas solo traen sacrificios inútiles. Como primogénito de los Xie, su deber era proteger el nombre de la familia a toda costa. Un día después, el funeral de la anciana se celebró bajo un cielo gris y pesado. Yo me quedé atrás escondido entre la multitud, observando al joven amo y a la señorita, aguantando el dolor como podían. Hasta el abuelo Juan no pudo evitar sollozar bajito, con la matriarca fuera del juego. Era obvio que Tui Sanmei iba a tomar el control total de los Xie. Pero lo raro es que no atacó a Xiufan de inmediato. Se quedó ahí agazapado como una víbora, esperando el momento perfecto para hincar el colmillo. Pasó un mes más. La muerte repentina de la abuela transformó a Xiufan en un hombre de pocas palabras. Se perdía constantemente en sus pensamientos. Yo podía leer lo que pasaba por su cabeza. La última voluntad de su abuela lo tenía encadenado. Por eso no era capaz de mandar el honor familiar al diablo y dar el paso definitivo. Pero la presión de Tui Sanmei ya era algo insoportable. Una noche lo encontré donde siempre bajo el árbol del dinero. Ahí estaba Xie Xiufan. Lanzó la última bolsa llena de monedas y soltó un suspiro pesado diciendo que esa sería la última vez. Dio media vuelta y empezó a caminar hacia las puertas de la ciudad. Entonces hablé yo: te vas a ir así sin decir ni adiós. Si ya tomaste una decisión tan grande, ¿no piensas llevarte algo de plata para el camino? Mientras decía eso, le extendí el título de propiedad que yo mismo le había robado y escondido. Xiufan se detuvo en seco, mirando lo que yo estaba haciendo en silencio. No me anduve con rodeos y le solté lo que pensaba. Tuviste 1000 oportunidades para enfrentar a Tui Sanmei, incluso para aplastarlo sin despeinarte. ¿Por qué eliges huir tú solo como un fugitivo? Y todas esas habilidades que ocultas, ¿por qué rayos no las usas de una vez? Xiufan me respondió con una frialdad absoluta, que solo estaba cumpliendo el deseo de su abuela. Ella no quería ver a su propia sangre matándose entre sí. En el pasado la familia Xie casi se va a la ruina por una pelea interna exactamente igual.
Él no iba a permitir que la historia se repitiera. Le repliqué que la anciana ya estaba muerta. Y que ahora mismo ese tipo Tui San Mei ya tenía a la familia así agarrada por el cuello. Los ojos de Xiu Fan se volvieron afilados como cuchillas. Juró que regresaría. Pero ahora los secuaces de Tui San Mei estaban en todas partes. Tenía que salir de ahí y hacerse más fuerte. Solo así podría limpiar toda esa basura de raíz. No pude evitar soltar una risita al escucharlo. Así que el joven amo también lo sabía. Quedarse aquí no lo llevaría a ninguna parte. Exacto. A mí también me parece que la esgrima tradicional de los Xie es demasiado rígida. Desde mi punto de vista, a los guerreros justos les obsesiona demasiado ese honor que no existe. El quinto movimiento del estilo grulla blanca puede ser ataque y defensa a la vez. Pero se empeñan en que se vea elegante. Y ahí es donde dejan una apertura imperdonable. Supongo que quieres romper los límites de los Xie, conocer el mundo exterior y entender lo que es ser un verdadero guerrero. Xiu Fan tomó el título de propiedad que le ofrecía y admitió que sí, que mi ojo para las artes marciales era fuera de lo común. Aunque me preguntó si me estaba burlando de su familia en su cara. Esbocé una sonrisa de lado. Claro que no. Después de todo, crecí gracias a la comida que me dio esta familia. Pero siempre he pensado que el camino del demonio es mucho más poderoso que el de los justos. Xiu Fan se quedó callado un momento y luego habló. Que sin importar si yo elegía el camino del bien o del mal, debía mantenerme fiel a mi esencia. Porque si me veía haciendo cosas malas, volvería en cualquier momento para darme un escarmiento. Hizo una pausa en su tono serio. Y de repente sus ojos brillaron con un toque de picardía. Me pidió un último favor antes de marcharse. Si Xiuyan se metía en problemas, que hiciera lo posible por echarle una mano. Dijo que aunque ella era una chica lista, por si las moscas, debería cuidarla un poco más de ahora en adelante. Eso me puso la cara roja como un tomate. Cuando rayos demostré yo que me importaba tanto la señorita Xiuyan. Xiu Fan mantenía esa sonrisita burlona en la cara. Dijo que solo era un comentario casual. ¿Por qué me ponía tan sentimental de la nada? ¿Acaso me importaba Xiuyan más de lo que admitía? Me devolvió el título de propiedad a las manos. Me dijo que me lo quedara yo, para lo que pudiera necesitar en el futuro. Porque esperaba que mi astucia hiciera de este mundo un lugar mucho más interesante. Me quedé mirando cómo su silueta se perdía en la oscuridad de la noche, con un nudo de sensaciones extrañas en el pecho. No podía creerlo. El joven amo realmente había dejado atrás a su familia. Incluso cuando llegó la primavera del año siguiente, todavía sentía que todo aquello había sido como la última charla entre dos hermanos. Pero desde que crecí, mi trabajo ya no era solo ser un simple recadero. Y gracias a eso, podía moverme libremente por toda la mansión Xie, observando de cerca todos esos secretos que nadie más veía. Por ahora la señorita Xiuyan la iba pasando bien. Como ella no tenía derechos de herencia, no solía chocar demasiado con Tui San Mei. Seguramente el joven amo ya había previsto eso. Y por eso decidió emprender su propio camino en solitario. Pero qué tipo tan astuto resultó ser el joven amo. Bastó una sola de sus palabras para que yo terminara atrapado en esta casa. Por quién sabe cuánto tiempo más. Ese día, mientras apretaba entre mis manos las hierbas silvestres que acababa de recolectar, el corazón me dio un vuelco repentino. Resulta que todos los sirvientes del clan no paraban de murmurar sobre la inminente visita de la familia Yellow a los Xie. Y lo peor es que decían que pensaban quedarse una buena temporada. En teoría esto no debería ser la gran cosa. Siendo los Xie la familia más poderosa de Gansu, tenían que lucirse con sus invitados solo por pura apariencia. Todo parecía normal bajo la superficie.
Pero había algo que no encajaba. El clan Yelo allá en Gansu no es más que una familia pequeña y sin prestigio. No tenían por qué recibir un trato tan VIP. Así que estaba claro. Aquí se estaba cocinando una conspiración. Y no me equivoqué porque al segundo siguiente, espiando por la rendija de la puerta, vi a Tui San-mei con un cofre de joyas y una invitación, buscando a la señorita Xiuyan con una sonrisa de lo más falsa. Ella soltó su discurso. Dijo que eran tesoros enviados exclusivamente por los Yelo, que el joven Yelo estaba loco por Xiuyan, y que se había esforzado muchísimo para concretar este matrimonio, que como los Xie eran el clan número 1 de Gansu, no podían evitar la responsabilidad de velar por las familias más pequeñas, que el clan estaba desbordado con asuntos importantes, y que el joven amo se había largado sin decir ni pío. Así que como hija mayor de los Xie, ya le tocaba sacrificarse por el bienestar de la familia. Desde ese día, me iba todas las tardes al patio trasero a blandir una vara de madera entrenando como un loco. Ya le había encontrado las debilidades a la técnica de espada de los Xie. Y en este tiempo, la había perfeccionado para que fuera letal tanto en ataque como en defensa. El joven amo apenas se dio la vuelta. Y Tui San-mei ya estaba desesperada por usar a la señorita como un simple peón para ganar poder. ¡Qué mujer tan malvada y retorcida! Pero si el joven amo antes de irse me confió la seguridad de Xiuyan, entonces no voy a permitir que nadie maneje su vida a su antojo. Justo cuando estaba puliendo mis movimientos, una burla hiriente me sacó de mis pensamientos. Un sucio esclavo como tú ¿se atreve a robar las técnicas de espada de nuestra familia? Me giré y ahí estaban el hijo de Tui San-mei, Xie Xiangji junto a su hermana Xie Xiangxi. En ese momento, sus ojos destilaban pura maldad y ganas de joder. No alcancé ni a reaccionar cuando Xiangji me clavó un barazo brutal en la espalda. Dijo que se enteró de que andaba espiando los entrenamientos del patriarca, y que ya que tenía tantas ganas de aprender, él mismo me iba a enseñar cómo se usa una espada de verdad. Y así sin más, Xiangji apretó su vara y me la lanzó directo al pecho. Por puro instinto me hice a un lado, y la madera solo me rozó el hombro pasando de largo. Al ver eso, Xiangxi se lanzó sobre mí, agarrándome las muñecas con todas sus fuerzas. Dale hermano, dale hasta que se muera. A ver si vuelve a dárselas de valiente. Xiangji perdió los papeles por completo, y me plantó un puñetazo del tamaño de una piedra en la boca del estómago. Escupí bilis al instante y caí al suelo. Me hice una bola mientras intentaba aguantar. Los golpes de Xiangji me caían como granizo, uno tras otro. Cada impacto me calaba hasta los huesos. Pero apreté los dientes con rabia, jurando no soltar ni un solo quejido. Entre tanta paliza me acordé del joven amo Xie Xiufan. Él podía ser frío y distante, pero jamás abusaría de alguien más débil. Si peleaba lo hacía de frente y con honor. En cambio yo, alguien tan insignificante, que ni siquiera podía defenderse a sí mismo, todavía pretendía proteger a la señorita Xiuyan. Si el joven amo me viera así, en este estado tan lamentable y patético, ¿me miraría con el más profundo de los desprecios? Al final de cuentas, un don nadie que por mover un palo casi acaba muerto a manos de estos tipos. No parece que pueda lograr mucho. Me puse a pensar en lo ridículo que debí verme burlándome de los buenos frente al joven amo. Qué vergüenza sentí en ese momento. Pero luego caí en la cuenta de que me estaba dejando pisotear por un tipo que no tiene ni el 10% del talento del joven amo. Y el verme así de humillado hizo que una sed de sangre inmensa me brotara desde las entrañas. Levanté la cabeza de golpe, clavando la mirada en ese par de idiotas. Tui San-mei manipulando a Xiuyan, y estos dos imbéciles abusando de su posición, justo cuando mi instinto asesino estaba a punto de estallar.
y me disponía a matarlos o morir en el intento. Alguien apareció de la nada. Ya basta, dejen de hacer eso. Cuando la figura se acercó, vi que era la señorita Xuyan. Se puso frente a mí como un escudo, mirando con un hielo absoluto hacia Xianji. En ese instante sentí un amargor horrible en el pecho. Se supone que yo era quien debía protegerla a ella. Y al final resultó que ella me estaba rescatando a mí. Me hice una promesa en silencio. La próxima vez tengo que ser lo suficientemente fuerte. Un grito me sacó de mi trance de repente. Me incorporé de golpe. Y vi al abuelo Juan mirándome con una sonrisa burlona. Tenía todo el cuerpo vendado con cuidado. Y el dolor ya no era tan insoportable como antes. Entendí todo al momento. Ayer Xuyan me salvó la vida. Y para que no sufriera con las curas, me dejó inconsciente antes de traerme aquí. El abuelo Juan me soltó de broma: ¿a qué viene esa cara de pena? ¿Será que no soportas la idea de que la señorita se case? Aunque bueno, no era para que te fueras a matar contra el segundo joven amo. Intenté levantarme para explicarle, pero la herida me dio un tirón que me hizo ver estrellas. Así que decidí contraatacar. Pues usted, abuelo Juan, tampoco parece estar muy tranquilo por el joven amo, ¿verdad? Me da a mí que usted siempre ha llevado a la vieja señora en el corazón. Se supone que yo duermo en la habitación del tío Sonjun, pero la señorita me trajo directamente con usted. Eso significa que para ella, usted es la persona más confiable de esta casa. Y la razón de eso es porque usted desde hace muchísimo tiempo ha sido el seguidor más fiel de la vieja señora. Es más, todavía me acuerdo perfectamente de aquel día, abuelo, de cómo lloraba usted desconsolado en su funeral. Lo que usted sentía por ella era algo muy profundo. Supongo que se siente igual. Siento esas mismas ganas locas de proteger a la señorita Xuyan. Al ver al viejo Juan tan frustrado y acorralado, decidí que ya no podía ocultarle nada más. Le solté todo lo que ha estado pasando en la casa Xie últimamente. El sucio plan de Tui San Mei para culpar al joven amo de robar las escrituras. Las atrocidades de los hermanos del primer ministro espiando a los sirvientes. Y lo peor de todo, esa jugada maestra para casar a la fuerza a la señorita con la familia Yelu. En cuanto el viejo Juan terminó de escuchar, se le transformó la cara por completo y se puso serio de verdad. Esa mujer tiene el corazón más negro que el veneno de una víbora. Me regañó por no haberle contado todo este lío antes. Mientras hablaba, el viejo se puso lentamente en posición de meditación. Esta vez me destrozaron las costillas en la pelea. Menos mal que la señorita me ayudó a desbloquear mis puntos de energía. Si no fuera por ella, ahora mismo estaría sufriendo un infierno. Ahora el viejo me va a enseñar una técnica de respiración y control de energía. Dice que con esto mi cuerpo se va a recuperar en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé de piedra al escucharlo. Abuelo, no me digas que tú también sabes artes marciales. El viejo Juan no me respondió ni una palabra. Solo cerró los ojos concentrándose al máximo. Dijo que ya habrá tiempo para contarme esas historias más adelante. Que por ahora solo me concentre en seguir sus movimientos de respiración. El secreto es inhalar aire muy pero que muy despacio. Y luego soltarlo con una calma total. Empecé a imitarlo ajustando mi ritmo poco a poco. De repente sentí como una ráfaga de energía purísima. Entraba por mi nariz y recorría todo mi cuerpo. Después de respirar así unas cuantas veces, el dolor punzante de mis heridas empezó a desaparecer como por arte de magia. Al terminar la sesión, el viejo Juan sacó de un armario un libro viejo y amarillento. Es un texto antiguo de cuando era joven. Se lo regaló un tipo legendario que conoció en sus viajes. Dice que como soy un chico listo, quizás logre descifrar los secretos que guarda ese libro. Agarré el libro con una curiosidad que no me cabía en el pecho. Pero la primera frase ya me dejó con la cabeza dando vueltas.
La energía del cielo y la tierra da vida a todas las cosas. Si el hombre fluye con esta energía, puede volverse uno solo con el universo entero. ¿Pero qué dice? ¿Acaso no nacemos de nuestros padres? ¿Cómo que somos hijos del cielo y la tierra? Seguí pasando las páginas refunfuñando entre dientes, hasta que llegué a una frase que me hizo vibrar el corazón. Me quedé helado al leer lo siguiente: aquel que nace débil y pequeño no necesita darlo todo para encontrar la verdadera fuerza. Este método de respiración es solo la base del camino. Solo con disciplina y esfuerzo constante podrás alcanzar la cima absoluta del poder. Justo en ese instante, logré entenderlo todo. Comprendí lo que sentía el autor al escribir estas palabras. Es precisamente porque uno se siente débil, que cuando busca la fuerza con desesperación, está dispuesto a entregar hasta su última gota de aliento. Ahí estaba yo abrazando ese tesoro legendario, y me sumergí otra vez en ese estado de meditación profunda. Con cada nueva respiración que tomaba, sentía una energía dulce y refrescante inundando mis venas, reparando cada músculo y cada hueso dañado. Sin darme cuenta del paso del tiempo, el sudor empezó a brotarme por toda la frente, y mi cuerpo empezó a sentirse pesado como si fuera de plomo. ¡Pum! Caí redondo al suelo. Me desplomé totalmente agotado. ¿Quién diría que algo tan simple como respirar cansaría tanto? Pero lo increíble vino después. En cuanto recuperé un poco el aliento, todo rastro de dolor había desaparecido por completo. Y la mano con la que sostenía el libro vibraba con una fuerza que jamás había sentido antes. Este libro es una auténtica locura. Solo esperen y verán de lo que soy capaz. Voy a entrenar hasta dominar esta técnica por completo. De repente, al mirar a un lado, vi una figura hermosa parada junto a mi cama. Era Xie Xiuyan, que me dedicaba una sonrisa llena de ternura. Estaba preocupada por mis heridas y quería saber cómo estaba. Por eso vino a verme personalmente. Además, quería pedirme perdón en nombre de sus hermanos. Pero al ver que ya estaba recuperado, se le vio un alivio tremendo en la mirada. Mientras veía cómo se alejaba, me hice una promesa solemne en silencio. Aunque me cueste la vida misma, voy a proteger a la señorita con uñas y dientes. Jamás permitiré que vuelva a sufrir por mi culpa. Agarré el libro antiguo y me puse a entrenar de nuevo. Me perdí por completo en el ritmo de mi propia respiración, hasta que la voz del viejo Juan me sacó de mi trance. Me gritó que ya era de noche, y que por qué rayos seguía despierto a estas horas. Levanté la vista y vi el cielo negro a través de la ventana. ¿Ya es de noche tan pronto? Si yo pensaba que solo llevaba media hora practicando. El viejo Juan solo pudo negar con la cabeza. Se preguntó si el golpe en la cabeza me había dejado tonto, porque resulta que llevaba un día entero encerrado meditando. Me puse de pie de un salto, y me quedé flipando al darme cuenta de algo. El dolor de mis costillas se había esfumado. Me sentía con una energía desbordante, listo para lo que sea. El viejo Juan se quedó pálido al verme así. Me ordenó que me sentara inmediatamente, porque tenía algo crucial que decirme. Entonces empezó a hablar con una voz profunda, revelando una historia que había estado enterrada por años. Mucho antes de que yo naciera, dos familias en Hunan se declararon la guerra total por el poder. Fue una lucha a muerte que no conocía límites. Por un lado estaba la secta de la espada fugaz fundada por Tan Musón, y por el otro un grupo de piratas casi desconocidos, el misterioso fuerte del dragón blanco. Cuando esos dos clanes finalmente chocaron, todo el mundo apostaba a que la secta de la espada arrasaría. Pero la realidad fue un golpe seco para todos. La secta de la espada no tuvo ninguna oportunidad contra el dragón blanco. Y lo más extraño de todo el asunto fue que después de esa batalla sangrienta, ambos clanes parecieron absorberse el uno al otro y desaparecieron de la faz de la tierra de la noche a la mañana. Hasta hace muy poco,
Empezaron a correr rumores de que los descendientes del dragón blanco han vuelto. Según lo que ha descubierto el viejo Juan, es muy probable que esos herederos sean precisamente la familia Yelu que viene de visita. Eso significa una cosa muy peligrosa: que la familia materna de Tui San Mei podría tener una conexión secreta y oscura con los Yelu. El viejo Juan intentó investigar más a fondo, pero se chocó contra un muro. No pudo encontrar ni un solo dato sobre quién es realmente el futuro prometido de la señorita Xiuyan. Al terminar de hablar, el viejo sacó un paquete del armario. Era una túnica que la antigua señora le había hecho cuando era joven. El único recuerdo que le queda de ella, de la difunta señora que tanto significó en su vida. La quería tanto que jamás se atrevió a ponérsela, ni una sola vez, para no estropearla. Ahora me pidió que fuera yo quien guardara ese tesoro, porque a partir de hoy mismo se marcha de la casa de la familia Xie. Se va a investigar la conspiración que hay detrás de esta boda. A la mañana siguiente, muy temprano, el viejo Juan se marchó en silencio sin que nadie lo viera. Me quedé ahí mirando cómo su figura se perdía en la distancia. Mi corazón no me deja en paz. Sé que para el abuelo Juan, la matriarca era alguien sagrado, alguien único. Y ahora, la culpa me carcome por dentro. Me pregunto si cometí un error al alentarlo a dar la cara. Pero al mirar mi propia situación, me doy cuenta de que estoy igual de jodido. Desde que la señorita Soo Yeon me salvó la vida, mi obsesión por volverme fuerte se volvió una enfermedad. Pero sigo sin entenderlo del todo. ¿Para qué diablos quiero ese poder? ¿Será para ser como el joven amo? ¿Para buscar una venganza disfrazada de justicia? ¿O para ser como el abuelo Juan y proteger a capa y espada a los que amo? Ahora que lo pienso bien, me temo que no es ninguna de las dos. Creo que lo único que busco en el fondo es llegar al final de mis días sin un solo arrepentimiento. Desde que tengo memoria, he sido un huérfano sin un alma en este mundo. Supongo que mi único deseo real es arder con fuerza, aunque sea una vez, como un fuego artificial. Convertirme en ese héroe capaz de saltar sobre cualquier obstáculo. Pero si de verdad quiero arder así, los métodos de los clanes ortodoxos son demasiado lentos para mí. Mi camino está en las artes prohibidas, en el culto demoníaco. Porque tal como soy ahora, no soy capaz de proteger ni la sombra de la señorita Soo Yeon. Aunque ella es tan brillante y astuta, que estoy seguro de que logrará romper sus propias cadenas. Al igual que ellos se lanzaron al vacío, siguiendo su propio destino sin mirar atrás. Yo también necesito encontrar mi propio camino de sangre. Por eso, abuelo Juan, no es que no entienda tus razones, pero ver tu espalda alejándose de casa se sintió como una advertencia silenciosa. Como si mi destino fuera morir sirviendo a otros, tal como tú lo hiciste. Y la verdad, el camino del abuelo no tiene nada que ver con lo que yo ambiciono. El tiempo voló. Y ya pasaron más de 2 semanas. De pronto, el tío John apareció con noticias que me helaron la sangre. Resulta que el abuelo le había dejado un encargo. Si en 15 días no recibía ninguna señal de vida suya, entonces debía entregarme esa túnica que me pidió guardar bajo llave. En ese momento, un escalofrío me recorrió toda la columna. Al abuelo le pasó algo, estoy seguro. Esa maldita de Choi San Mae debió descubrir que el abuelo estaba husmeando en los asuntos de los Yelu, y se deshizo de él en las sombras. Los hermanos Yesang andan merodeando por la mansión como buitres. Es obvio que quieren usar la boda de Soo Yeon para aniquilar hasta al último de los hombres del joven amo. Y como yo pasaba tanto tiempo con el abuelo, es solo cuestión de tiempo para que vengan a por mi cabeza. Con las manos temblorosas, abrí el paquete y me puse la ropa que la matriarca misma había cosido. Abuelo Juan, juro por mi vida que te voy a vengar. En cuanto al joven amo,
Me pediste que cuidara de la señorita Soo Yeon cuando llegara el momento. Y me temo que ese momento ha llegado. Pero ahora mismo todo es un caos total. Sé que las cartas están en mi contra. Y que quizás solo podré ayudarla esta única vez. Pero les garantizo algo. Pondré a la señorita Soo Yeon a salvo cueste lo que cueste. Antes de desaparecer. Le envié un paquete urgente a la señorita. Dentro iban los títulos de propiedad que usaron para incriminar al joven amo. Junto con mi diario personal. Lo siento muchísimo. Señorita Soo Yeon. Para cuando lea estas palabras. Yo ya estaré muy lejos de este clan. Mi pequeña señorita. Su prometido, ese tal Yelu, es un monstruo extremadamente peligroso. El joven amo y el abuelo ya no están para protegerla. Pero confío plenamente en usted. Sé que sabrá exactamente qué movimientos hacer. Así que, por favor, huya de la familia Xie. Busque un refugio y escóndase por un tiempo. Mientras tanto, yo ya me había esfumado. Refugiándome en lo más profundo de las montañas. Llegados a este punto, considero que mi deuda con los Xie por haberme criado está pagada. En este rincón de Gansu, ya no queda absolutamente nada que me retenga. Mi plan es simple pero brutal. Me encerraré en estas montañas. A entrenar como un maldito durante 2 años y medio. He calculado que para dominar este manual secreto por completo, necesito al menos ese tiempo de aislamiento total. Cuando baje de aquí con un poder que el mundo no puede ignorar. Iré a buscar a la señorita Soo Yeon. No me importa el precio que deba pagar. Voy a cazar a cada una de las ratas que devoraron a los Xie. Y una vez que haya limpiado esa basura, supongo que llegará el gran día. El día en que el joven amo y yo crucemos espadas para ver quién es el mejor. Agarré un cuchillo y tallé una espada de madera. Brindando en silencio por mi libertad recuperada. Me hice una promesa a mí mismo. En 2 años. Haré que todo el mundo de las artes marciales tiemble al escuchar mi nombre. El tiempo no se detiene. Y esos 2 años y medio pasaron en un parpadeo. La gloria de los Xie se ha marchitado por completo. Lo que antes era el clan número 1 de Gansu, ahora es una sombra. Han caído hasta lo más hondo del abismo. Hoy por hoy, todo el mundo tiene que agachar la cabeza ante los Choi. La muerte repentina de la matriarca. La desaparición de los herederos. Y los sirvientes de Choi San Mae haciendo lo que les da la gana. Han convertido la mansión en un infierno. Los pocos leales que quedan sufren en silencio. Rezando para que el joven amo regrese como un héroe. Y reconstruya lo que fue destruido. Mientras tanto, a los pies de la ciudad del demonio celestial. Un joven con un aura imponente levanta la mirada. Este es el lugar sagrado del culto demoníaco. Donde muchos pierden la razón ante la oscuridad. Y se convierten en monstruos sedientos de sangre. La mayoría de los que siguen este camino terminan siendo escoria. Enemigos públicos de todo el reino. Su final suele ser la autodestrucción. O la hoja de un guerrero justo. Pero hay excepciones, hombres con una voluntad de hierro. Que mantienen su luz incluso en la oscuridad más profunda. Convirtiéndose en leyendas vivientes. Entre los 10 mejores maestros actuales del mundo. El número 1 es conocido como el héroe entre demonios. Y el segundo en el ranking es el caballero del demonio justo. Aparte de ellos 2. Los otros 8 puestos pertenecen a las sectas ortodoxas. Pero durante años, nadie ha podido mover a estos 2 del trono. Eso demuestra que, aunque uses artes demoníacas, puedes mantener un corazón noble y brillante. Resulta que este segundo maestro, el caballero del demonio justo, es el mismísimo señor de la ciudad del demonio celestial. Un hombre que, en su juventud, era un simple erudito que jamás soñó con empuñar una espada. En su juventud, era un simple intelectual que jamás imaginó empuñar un arma. Solo que, si desperdiciaba ese talento marcial tan extraordinario, manteniéndolo oculto del mundo,
para pasarse la vida entera entre libros y tableros de ajedrez. Sería un pecado, una verdadera lástima. Por eso, tras varios días de ruegos incesantes de su maestro, Heaven finalmente cedió y se dejó convencer. Pero parece que la sangre tira, y por naturaleza. Sus descendientes siempre prefirieron las letras antes que empuñar un arma. Hasta que su nieta, He Meilan, se hizo mujer. Ella era distinta, una joven con una sed insaciable por las artes marciales. Sin embargo, por el amor infinito que le tenía, Gowenhan no quería que ella diera un solo paso en ese mundo tan cruel. Así que, cuando Xie Xiufan apareció de la nada para desafiarlo, viendo que se trataba de un guerrero tan joven, Heaven no tenía la más mínima intención de hacerle caso. Pero todo cambió al escucharlo hablar. Xie Xiufan, con una voz cargada de una justicia inquebrantable, dijo que no aspiraba a derrotar al señor de la ciudad, sino que su único deseo en Ciudad Tenma era recibir una guía, una lección que puliera su camino marcial. En ese instante, Ben sintió una chispa de curiosidad por el muchacho. El chico soltaba provocaciones audaces, pero al mismo tiempo irradiaba una humildad genuina. Tenía ese aire tosco, un poco impulsivo, pero con una honestidad que se sentía en el aire. Así que, con un gesto, aceptó el duelo contra Xie Xiufan. Pero antes de cruzar espadas, tenían que verse las caras sobre un tablero de ajedrez. Verán, en Ciudad Tenma existe una regla de oro. Cualquiera que se atreva a lanzar un desafío, primero debe apostar su suerte en una partida. Fue la estrategia que Heaven inventó hace tiempo, para filtrar a la marea de retadores que llegaban cada día. Este duelo sobre el tablero parece una simple apuesta a primera vista, pero en realidad es una guerra psicológica pura y dura. Si quieres dominar al rival y golpear sus debilidades, primero debes vencerlo en el campo de la inteligencia. Porque un solo descuido en este juego, y puedes darlo todo por perdido antes de empezar. Es simple lógica. Si tu mente no está a la altura, tus posibilidades de sobrevivir a un combate real son casi nulas. Hasta el día de hoy, el único que ha logrado vencer a Heaven ha sido el erudito de la estrategia divina. E incluso ese genio apenas le ganó por medio movimiento. Las piezas se movieron. El blanco y el negro se entrelazaron en una danza mortal. Y los dos se quedaron atrapados en el juego hasta altas horas de la noche. He Meilan, al enterarse, corrió a verlos. Y al observar el tablero, no pudo evitar apretar los puños de la tensión. Ese joven no era un cualquiera. Era un talento de esos que aparecen una vez cada milenio. Más allá de su obvia inteligencia, lo normal es que cualquiera baje la guardia o cometa errores con el paso de las horas. Pero este chico era diferente, estaba hecho de otra pasta. En el tablero es donde se desnuda la verdadera esencia de un hombre, su carácter y su alma. A veces jugaba con una astucia fluida, moviéndose con la elegancia del agua corriente. Y de pronto, se volvía implacable y sólido, con una mentalidad tan firme como una montaña. Para él, cada ficha era como un lobo protegiendo su territorio, incapaz de permitir que el enemigo diera un solo paso en falso. Mientras tanto, Heaven, analizando el flujo de la partida, leyó las intenciones de Xie Xiufan como un libro abierto. Este joven esconde una bestia salvaje en su interior, aunque ahora mismo no sea más que un cachorro. Con un poco de pulido y sangre, está destinado a convertirse en una leyenda. Además, por la pureza de su energía interna, está claro que entrena las artes más nobles y ortodoxas. Por lo tanto, no hay duda de que es un descendiente directo de una gran familia. Eso despertó aún más la intriga de Heaven. Alguien con tu potencial y talento podría estar entrenando en las sectas más prestigiosas del mundo. Allí tu nivel subiría como la espuma. Entonces, ¿por qué viniste hasta aquí? ¿Por qué desafiar a la ciudad Tenma, donde nuestros caminos son tan distintos?
La mirada de Xie Xiufan se volvió puro acero. Porque tengo asuntos que no pueden esperar. Hay gente sin rumbo que cuenta conmigo para volver. Y hay alguien muy importante, a quien no pude rescatar del abismo. Además, tengo un rival. Alguien poderoso a quien llevo tiempo esperando enfrentar. Y al que debo vencer para cerrar el ciclo. Hice una promesa. La de volverme fuerte más rápido que nadie. Por eso estoy frente a usted. Esas palabras encendieron un brillo de satisfacción en los ojos de Heaven. Ya veo. Parece que cuando tomas una decisión, no dejas espacio para la duda. Mientras Xie Xiufan se perdía un segundo en sus pensamientos, Ben colocó la pieza final, sentenciando el juego. Xie Xiufan miró el tablero y soltó una risa amarga. Maestro, es usted increíble. He perdido esta batalla. Él realmente pensaba que tenía a Heaven contra las cuerdas, pero sin saber cómo ni cuándo. La situación se dio vuelta y se encontró atrapado en una jaula invisible. Entonces, cambió el tono por completo, mostrando una actitud de absoluto respeto. Mi urgencia por enfrentarlo, señor de la ciudad, no nace del deseo de ganarle. Usted es una leyenda, un hombre de honor. Por eso, si pudiera tener aunque sea un solo cruce de espadas con usted, siento que podría comprender cosas que ningún libro o maestro me ha enseñado jamás. Heaven sintió en su corazón que Xie Xiufan no solo tenía talento, sino que era un joven de una humildad admirable. Y ante un talento así, simplemente no podía cerrar la puerta. Así que aceptó el duelo. Pero con una condición especial. No pelearás conmigo todavía. Primero te medirás contra mi nieta, He Meilan. Ella ha aprendido mucho de mis secretos en la sombra. He Meilan, al oír eso, se quedó de piedra, sin palabras. Pero abuelo, si apenas llevo un suspiro entrenando, ¿de verdad confías en que puedo pelear con este caballero? Heaven soltó una carcajada traviesa. No te preocupes por eso. Este joven guerrero tiene casi tu misma edad. Además, si aceptas esta petición de tu abuelo, a partir de la próxima semana, te entrenaré personalmente todos los días, sin falta. Días después, la arena de Ciudad Tenma era un mar de gente. ¿Ese es el mocoso del que todos hablan? Tiene pinta de ser un guerrero recto y honesto. Pero qué arrogancia la de la juventud. No tiene idea de dónde se está metiendo. ¿Cómo se le ocurre intentar desafiar al señor de la ciudad? Xie Xiufan caminó lentamente entre la multitud, percibiendo con cada sentido que entre el público hay más de uno que esconde una fuerza brutal. Ciudad Tianmo parece tranquila por fuera, pero por dentro es un nido de víboras con facciones listas para morder. En cuanto Heaven pierda el control del escenario, esto va a estallar en un caos absoluto. Y viendo el panorama se da cuenta de que Heaven es un tipo realmente fuera de serie. Así que tener enfrente a su nieta no es cualquier cosa. No puede permitirse ni un segundo de distracción. Justo en ese momento, la señora Tianmo está dándole un buen sermón a Shen Moxia. No creas que no me he dado cuenta de tu jugada. Dices que es solo un duelo entre tu nieta y el chico. Pero lo que quieres es tenerlo amarrado aquí en la ciudad, solo para que juegue unas cuantas partidas de ajedrez contigo. Por eso estos últimos días, el siempre serio y estricto Shen Moxia anda por ahí con una sonrisa de oreja a oreja. Antes de empezar, Gomalan cumple con el protocolo y saluda. Joven, espero sus enseñanzas. Soy menor que usted. Y empecé mi entrenamiento más tarde. Así que me daría el honor de lanzar el primer ataque. Xie Xiufan responde al saludo con total respeto. Siendo así, adelante señorita He, el primer movimiento es suyo. No termina de hablar, cuando la espada de He Meilan ya salió disparada de su vaina. En un parpadeo, un destello frío ya apunta directo a la cara de Xie Xiufan. Sus miradas chocan en una fracción de segundo.
Xie nota de inmediato que ella maneja el acero con una limpieza impecable. Definitivamente no es una princesita de cristal. Sin darle tiempo a reaccionar del todo, He Meilan lo sujeta del hombro con firmeza. Se marca un giro de 360 grados y aparece detrás de él como una sombra. Al mismo tiempo, su brazo lanza una estocada que corta el aire con un silbido salvaje, buscando el impacto directo. Xie Xiufan levanta su espada a la desesperada para bloquear. El choque del acero resuena seco en todo el lugar. Y sin perder un segundo, Xie empuja con todas sus fuerzas para quitarse de encima la espada de ella. Se convierte en un rayo de luz y lanza su propio contraataque. He Meilan se desliza con una agilidad asombrosa, esquivando el filo de la espada por milímetros. Esa maniobra tan arriesgada hace que a Xie le brillen los ojos. Señorita He realmente no esperaba menos de la descendiente del gran maestro Senmosia. Tu capacidad de reacción es sencillamente impresionante. He Meilan también empieza a mirar a Xie con otros ojos. Es flexible, es rápido como un rayo. Y sabe leer el combate para cambiar el ritmo, buscando el momento exacto para devolver el golpe. Con razón su abuelo lo tiene en un pedestal. Entonces, He Meilan empieza a concentrar toda su energía interna en la hoja. Todo su cuerpo desprende un aura tan imponente que casi no se puede ni mirar. Sus habilidades son formidables, joven Xie. Es la primera vez que encuentro a un rival que me emociona de esta manera. Pero dígame, ¿podrá detener este movimiento de la técnica nevada de nubes? Al oír eso, Xie Xiufan se pone en guardia máxima con los sentidos a tope. He Meilan da un salto explosivo hacia el cielo. Su energía interna hierve como un volcán, creando ráfagas de viento brutales a su alrededor. Al apretar el puño, el aire se llena de cientos de sombras de espadas. Es la legendaria técnica nevada de nubes del viejo demonio Minai. He Meilan deja caer su espada suavemente, y una lluvia de ráfagas cortantes y letales se desploma sobre Xie Xiufan. Él no se queda de brazos cruzados y mueve su acero a toda velocidad para frenar el impacto. Desde arriba Heaven observa cada detalle del combate, y en el fondo de su corazón no puede evitar sentir un orgullo inmenso por ambos. Meilan ha progresado muchísimo en tan poco tiempo, pero aunque su técnica roza la perfección y tiene el filo prácticamente en la cara del chico, ese muchacho ni siquiera parpadea. Está analizando con una calma gélida cada micromovimiento de Meilan. Esa templanza para no quebrarse ante el peligro, y esa mirada capaz de ver a través de cualquier engaño, solo se consiguen tras sobrevivir a 1000 batallas reales. Pero lo que deja a todo el mundo con la boca abierta es que Xie Xiufan adopta de repente la postura de la técnica nevada de nubes. Al canalizar su energía, su espada empieza a emitir la misma presión sofocante que la de He Meilan. Ella no puede creer lo que está viendo sus ojos. Xie Xiufan aprieta la empuñadura. Su espada se vuelve un torrente, un relámpago que busca su objetivo sin piedad. Por suerte ella estaba alerta y logra bloquear a duras penas ese ataque devastador. Por dentro está completamente en shock. Solo le bastó un vistazo para copiar una técnica tan compleja como la nevada de nubes. Joven Xie, tu talento realmente me ha dejado sin palabras hoy. Pero gracias por la demostración, porque ahora me ha servido el contraataque en bandeja. Una sonrisa desafiante aparece en el rostro de He Meilan. Salta de nuevo por los aires, mientras su espada se envuelve en una aura dorada, con rayos chispeando alrededor del acero. Esta vez va con todo con la técnica de las 7 estrellas del demonio. Es como si un espectro real hubiera descendido al campo, con una potencia imparable, que hace que el aire mismo vibre con un zumbido aterrador. En un segundo ella desaparece de la vista, y reaparece de golpe en el flanco de Xie Xiufan, lanzando una estocada directa a sus puntos vitales. Xie se asusta por un instante,
pero nota que es solo una finta para distraerlo. Así que ajusta su defensa en el último suspiro. He Mei-lan inyecta toda su energía en la espada y lanza un tajo descendente brutal. Xie aprieta los dientes y recibe el golpe con su arma. Dos fuerzas colosales chocan violentamente en mitad del aire. Tras un estruendo que casi rompe los oídos, todo el mundo aguanta la respiración, esperando a ver quién queda en pie. Lo que ven a continuación los deja a todos completamente estupefactos. Las dos espadas están apoyadas en el cuello del rival. Es un empate absoluto, nadie se dio un centímetro. Menos mal que ambos bajan las armas al mismo tiempo. Se saludan con respeto, mostrando el honor entre guerreros. He Mei-lan admite con total sinceridad: joven Xie, su fuerza es digna de toda mi admiración. Xie Xiufan mantiene la compostura. Gracias a sus enseñanzas, señorita He, he aprendido más de lo que imaginaba hoy. Dicen que el mundo está lleno de talentos ocultos. Y hoy he comprobado que es totalmente cierto. Heaven toma la palabra lentamente. Hacía una eternidad que no veía un duelo tan brillante. Pero joven Xie, no solo tienes que darle las gracias a mi nieta. En realidad deberías agradecerles a los fundadores de esas dos técnicas que acabas de usar. Y abajo los dos viejos maestros gritan furiosos que eso es una locura. Ya entendieron por dónde iba el mensaje del guerrero. Básicamente lo que estaba diciendo era que aunque Xie Xiufan en plena pelea solo hubiera mostrado los movimientos iniciales de sus estilos, la realidad es que el chico ya dominaba la esencia de ambas técnicas por completo. Hablamos del trabajo de toda una vida para ellos. Como un novato sin un maestro, iba a aprender algo así con solo mirar un par de veces. Es que no tiene ningún sentido. He Mei-lan tampoco se lo podía creer. Admitía que el talento de Xie era de otro mundo. Pero una técnica de ese calibre requiere años de práctica para no fallar. Pero Gowenhan no cambió de opinión. Si no se hubiera grabado cada movimiento, jamás habría podido imitarlos con esa precisión tan quirúrgica. Así que para salir de dudas, decidió ponerlo a prueba ahí mismo. Tras un silencio tenso, Xie Xiufan no tuvo más remedio que aceptar. Apretó con fuerza la empuñadura. Y de pronto rayos dorados envolvieron su espada. Cada técnica de la espada de las 7 estrellas fue replicada a la perfección. Y no solo eso. Sus movimientos eran insultantemente fluidos, capturando el alma misma del estilo prohibido, de una forma que nadie esperaba. Cuando terminó y guardó su arma, el lugar quedó en un silencio sepulcral. Segundos después el sitio estalló en gritos de asombro. El tipo es un auténtico monstruo. De verdad aprendió todo el estilo. Solo con ver los ataques durante el combate. Pero Xie Xiufan ni se inmutó al responder. Los movimientos eran impresionantes. Así que inconscientemente, mi mente memorizó la trayectoria del filo. Si creen que esto es robar técnicas, no volveré a usarlas jamás. Mi camino es el de la justicia. No pienso mancharme con el camino demoníaco. Heaven se levantó de golpe golpeando la mesa, fingiendo una furia incontrolable. Me robas las técnicas en mi cara. Y encima te atreves a insultar mi doctrina. ¿Qué tiene de malo aprender de un maestro superior? El poder de la ciudad demonio te haría llegar a la cima. Podrías cumplir tus sueños en un abrir y cerrar de ojos. Pero eres demasiado terco para ver la realidad. Aunque por dentro le estaba enviando un mensaje secreto, diciéndole que no abriera la boca y le siguiera el juego. Sabía que no encontraría a otro igual, con el potencial para ser su verdadero heredero. Xie Xiufan captó la señal al instante. Ya dije que nunca seré discípulo de un demonio. Heaven forzó un gesto de odio absoluto. Eres un maldito cabeza dura. Estás acorralado y sigues con esa arrogancia. Escúchame bien, mocoso.
¿Qué tiene de malo nuestra gente? Yo mismo me formé en el camino oscuro. Y a pesar de todo, me convertí en el segundo guerrero más fuerte, con la conciencia más que tranquila. Los que llenan el mundo de sangre no somos nosotros. Son los hipócritas que quieren dividir todo en blanco y negro. Esos que dicen que somos diferentes y que no podemos coexistir. Mientras hablaba, una energía masiva rodeó sus manos. Mira un tablero de ajedrez. ¿Crees que las piezas blancas pueden ganar solas? Los idiotas que quieren un mundo de un solo color merecen ser borrados de la tierra. Al segundo siguiente, Heaven lanzó un golpe brutal, directo al pecho de Xie Xiufan. El chico salió disparado como un muñeco de trapo, volando decenas de metros por el aire. Nadie se esperaba una reacción tan violenta. Señor, no era para tanto. Pero Benny se molestó en mirar. Simplemente escupió con desprecio. Este idiota no tiene respeto. Ha venido a mi propia ciudad a insultar todo en lo que creemos. Se cree especial por tener talento. Y piensa que puede mirar al mundo por encima del hombro. Así que tiren a este insolente en medio de la montaña Songyan. Y si alguien intenta ayudarlo a escondidas, juro que lo pagará muy caro. Sus hombres no tuvieron otra opción y abandonaron a Xie Xiufan a su suerte en la montaña. Cuando por fin se alejaron, Xie abrió los ojos lentamente, se tocó el pecho y sacó un manual secreto de entre sus ropas. Era el estilo completo de la espada de las 7 estrellas. El protector se lo había pasado en secreto durante el caos. Xie soltó un suspiro de resignación. Debería llamarte maestro. Pero qué lástima. El viejo guerrero ya me enseñó el Sura antes que tú. Así que tendrás que conformarte con ser el segundo. Mientras tanto, en otro lugar, yo estaba en lo profundo del bosque entrenando con una espada de madera. Pero había algo que me estaba volviendo loco. Un problema que no lograba resolver. ¿Por qué cada vez que termino un movimiento, la espada se siente tan inestable y no deja de vibrar? Estoy seguro de una cosa. Con todo este entrenamiento, ya soy mucho más fuerte que ese idiota del pasado. Pero sigo atrapado solo con el estilo de la grulla blanca. De repente, vi que el zorro blanco de la otra vez me observaba. Me pregunté qué estaría mirando. ¿Acaso los humanos le parecíamos bichos raros? Y una simple bestia salvaje. Tenía las agallas de desafiarme con la mirada. ¿Se creía el joven amo de alguna familia importante o qué? Para mi sorpresa, el zorro saltó hacia mí en un parpadeo. Me dio una patada en la espalda y me robó la bolsa con la carne seca. No lo perseguí de inmediato. Me quedé paralizado pensando. Porque en ese pequeño instante, sentí que algo hacía clic en mi técnica de espada. El zorro tiene patas cortas, pero es increíblemente rápido. Y lo hace usando la fuerza de sus dedos. Entonces, para mover la espada, no se trata de usar la fuerza de la palma, sino de concentrar todo el poder en la punta de los dedos. Así que lo intenté. Puse toda mi energía en las yemas y lancé un tajo suave al aire. La espada no solo fue exactamente a donde quería, sino que el impacto fue 1000 veces más potente. Me entró una alegría inmensa. ¿Quién diría que este pequeño animal enseña mejor que el líder de la familia más rica? Con el truco aprendido, volví corriendo a la cueva. Por fin me estaba acostumbrando a mezclar la respiración con mi energía interna. Pero sabía bien que mis técnicas aún eran insuficientes. Sin embargo, tuve una epifanía sobre el arte de la espada y decidí explorar ese camino, observando el movimiento de criaturas como el zorro blanco. Con las serpientes, era difícil imitar algo sin brazos ni piernas, y sus movimientos me parecían demasiado monótonos. ¿Y qué tal un conejo? Demasiado inquieto para mi gusto. Pensándolo bien, los animales que encontraba cerca
No servían para pulir mi esgrima. Pero justo en ese instante, una mariposa se coló en mi cueva. Lancé un tajo instintivo para espantarla. Pero ella dibujó un arco elegante, esquivando el ataque con una facilidad insultante. Intenté golpearla de nuevo. Y otra vez se apartó con total calma. Incluso se posó desafiante sobre mi espada de madera. Antes de alejarse con una parsimonia irritante, me quedé hipnotizado siguiendo su trayectoria. Y sentí una descarga de asombro. ¿Acaso así es como se perfecciona el filo? Comencé a danzar persiguiendo su vuelo imaginario. A veces feroz como una tormenta. Otras veces ligero como un susurro. Acelerando y frenando. Cambiando de dirección en un parpadeo. Vertiendo cada emoción en mis movimientos. Cuando la esencia de mi espada alcanzó el límite, pude ver sombras de mariposas bañadas en sangre. Pero la cruda realidad es que esta espada de madera no bastaba para liberar todo el potencial de mi técnica. El secreto no estaba en el arma, sino en usar la punta para recrear ese vuelo. Tras romper una espada tras otra, mi estilo de la mariposa se volvió letal. Recogí mis pocas pertenencias. Era hora de bajar la montaña y buscar un filo digno. Ya habían pasado 3 años desde que dejé la casa Xie. ¿Estará bien la señorita Xiuyan? Y no olvido la sangre que aún debo vengar. La escena cambia a la agencia de escoltas Jincheng, uno de los 10 clanes más grandes de Henan. No importaba el tamaño de la carga. Jincheng siempre cumplía con su palabra. Al final del día, la reputación lo es todo en este negocio. Pero un día, sucedió lo impensable. Una carga confiada a la agencia fue intercambiada en la sombra sin que nadie se diera cuenta. Y eso no fue todo. Los ataques constantes en el camino se volvieron la norma. El líder, desesperado por salvar su nombre, decidió escoltar la carga él mismo, cayendo directo en una emboscada que lo dejó postrado en cama. Desde ese momento, el prestigio de Jincheng se desplomó en el mundo marcial. Y se rumorea que el grupo del Dragón Azul está devorando sus territorios día tras día. El actual líder, Song Leiju, está consumido por la angustia. La agencia apenas respira. Hasta las escrituras de la casa fueron hipotecadas. Aunque todavía hay esperanza. Si logran reclutar escoltas capaces, podrían recuperar su honor perdido. El segundo al mando trajo a 2 candidatos. Un gigante imponente y un joven de apariencia misteriosa. Li Su los escaneó con la mirada, lleno de dudas, pues ninguno de los dos parecía un escolta profesional. El gigante tomó la iniciativa. Conozco la situación de Jincheng. ¿Qué es lo que debemos transportar exactamente? Tras un silencio sepulcral, Li Su confesó que era un viaje con carga vacía. Su única meta era limpiar su nombre y desenmascarar la conspiración del Dragón Azul. El joven lo interrumpió de golpe. Entonces, ¿crees que con eso volverán al top 10? Si como jefe, ¿realmente piensas eso? No sé si llamarte estúpido o simplemente ingenuo. Y sin más, se dio la vuelta para irse. La furia encendió el rostro de Li Su. Aunque agradezco que hayas venido a postularte, no tienes derecho a cuestionar mis métodos. Pero ni me molesté en escucharlo. Caminé hacia el patio y dije: los 8 que están escondidos en ese árbol, será mejor que bajen de una vez.